En el verano de 2012, el calor parecía pegar con más fuerza en Ica, un pequeño pueblo agrícola de Guanajuato, rodeado de campos de sorgo y caminos de tierra que se perdían entre los mezquites. Eva Solís tenía 17 años y pasaba los días ayudando a su madre, María Delgado, en la tienda de abarrotes familiar. Era conocida por su sonrisa tranquila y su costumbre de anotar todo en un cuaderno azul: los gastos, los sueños, las fechas de cumpleaños. Quienes la conocían decían que era de pensamiento quieto, siempre observando los detalles que otros pasaban por alto. La última vez que alguien la vio fue la tarde del 4 de julio. Salió de casa rumbo a una reunión de la preparatoria en el centro del pueblo, vestida con una blusa blanca y un pantalón de mezclilla desteñido. Su madre recuerda que antes de salir, Eva le comentó sin darle mucha importancia que esa noche quería hablar de algo importante. Nunca regresó. Antes de continuar con esta historia, si te gustan los relatos basados en hechos misteriosos y desapariciones que marcaron familias enteras, suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando casos que no deben olvidarse. Esa noche, María esperó despierta hasta pasadas las 11. Luego salió con una linterna por las calles empedradas, llamando a su hija con una voz que se quebraba a cada esquina. Los vecinos se unieron, encendieron luces, buscaron en el campo y en el arroyo detrás de la iglesia. Los policías municipales llegaron a la madrugada y repitieron el mismo procedimiento que tantas veces hacían: llenar un acta, preguntar por tatuajes o cicatrices, tomar una fotografía y prometer seguir el caso. Pero todos sabían que en esos pueblos las promesas se perdían al amanecer. Durante los primeros días se tejieron rumores. Algunos decían que la habían visto subir a una camioneta gris con placas de Querétaro. Otros, que había escapado con un muchacho de la prepa. María negó todas las versiones. Su hija no se iría sin avisarle, sin dejarle al menos una nota en su cuaderno azul. En el fondo, algo más le dolía: el presentimiento de que alguien cercano sabía lo que había pasado. Con el pasar de las semanas, el caso de Eva se volvió una estadística más. Los medios locales la mencionaron una sola vez. Su foto apareció por unos días en la radio comunitaria y después se desvaneció en el olvido. Aún así, María no dejó de buscar. Pegó carteles en los pueblos vecinos, habló con transportistas, con trabajadores del campo, hasta con un policía retirado que decía tener contactos en León. Cada pista terminaba en nada, pero en el corazón de María se mantenía viva una certeza silenciosa: Eva seguía viva, en algún lugar. A finales de 2013, la Procuraduría Estatal convocó a las familias de mujeres desaparecidas a dejar muestras de ADN. María acudió con una mezcla de esperanza y miedo. Le tomaron una muestra de saliva y le prometieron que, si algún día aparecía un cuerpo no identificado, la llamarían. Cada llamada telefónica durante los siguientes años la hacía temblar, pero nunca era la noticia que esperaba. Los registros se llenaban de nombres, fechas y carpetas sin cerrar, hasta que todo el sistema parecía un laberinto diseñado para olvidar. El tiempo fue cambiando el rostro de María. En 2015 cerró la tienda. En 2017 vendió el terreno donde vivían y se mudó a la casa de una hermana en San Luis de la Paz. Allí siguió asistiendo a marchas y grupos de búsqueda. Aprendió a leer expedientes, a tramitar oficios, a soportar las mentiras de funcionarios que ya ni la miraban a los ojos. Decía que no buscaba justicia, solo quería saber la verdad. Pasaron los años, y con ellos llegaron nuevas tecnologías, nuevas formas de comunicarse. Fue en el 2022, justo 10 años después de la desaparición, cuando algo cambió. María casi no usaba redes sociales, pero una vecina le mostró un video en vivo que estaba circulando en Facebook.
En la pantalla se veía a una joven de cabello corto, la mirada perdida, llorando en el rincón de lo que parecía una celda. El título del video decía: Mensaje desde el penal de Valle del Mezquital. María sintió que el aire se le iba. No podía moverse ni apartar la mirada. La voz que salía de aquel teléfono era la misma que recordaba cantando mientras barría el patio. Era Eva, o alguien idéntica a ella. El video, transmitido por un usuario desconocido, duró apenas 5 minutos. La joven no decía su nombre, ni explicaba dónde estaba. Solo lloraba y repetía con voz entrecortada: «No me olviden, ya casi termino». Antes de cortarse la transmisión, alguien fuera de cámara gritó algo que no se entendía, y la imagen se volvió negra. El impacto en Ica fue inmediato. En cuestión de horas, el video fue compartido cientos de veces. Algunos aseguraban que era un montaje. Otros decían que la chica era una interna recién ingresada al penal. María no quiso escuchar a nadie. Decidió viajar hasta el penal de Valle del Mezquital, un complejo penitenciario ubicado a más de 6 horas de su pueblo, entre campos áridos y una carretera llena de baches. Al llegar, solicitó ver a la directora del lugar. Le mostraron el video y las fotos de su hija desaparecida. La funcionaria, impasible, dijo que no tenían ningún registro con ese nombre. María insistió. Presentó copias de documentos, recortes de periódico, actas ministeriales. Después de varias horas, un custodio se acercó discretamente y le habló en voz baja. «Señora, aquí no podemos confirmar nada, pero hace unos meses trajeron a una joven sin expediente claro. Llegó de otro penal, no sabemos de dónde. Le dicen la azul, porque siempre tiene un cuaderno azul en su celda». María sintió las piernas cederle. Le pidió al custodio que le dejara verla, aunque fuera de lejos. Él dudó unos segundos y luego le dio una indicación. «Venga mañana temprano, antes del relevo. Si la reconocen, tendrá que hacer ruido afuera, porque aquí nadie va a ayudarle». Esa noche, María durmió en una posada cercana, repasando cada segundo del video. Al amanecer, regresó al penal. Desde la entrada de visitantes, entre las rejas, vio pasar a las presas hacia el patio. Algunas cargaban cubetas de agua, otras mantenían la mirada al suelo. De pronto, apareció una joven delgada, con el cabello cortado irregularmente, vistiendo el uniforme gris claro. En su mano, efectivamente, llevaba un cuaderno azul. María gritó su nombre. La joven volteó. En un instante sus miradas se cruzaron. Había una mezcla de miedo y reconocimiento en esos ojos. Eva, porque María no dudó ni un segundo que era ella, se detuvo apenas un momento antes de que un guardia la empujara para seguir caminando. Ese fue el comienzo de una nueva búsqueda, más oscura y peligrosa que la anterior. Porque ahora no se trataba solo de encontrar a Eva, sino de comprender cómo había llegado allí, por qué estaba presa y quién había callado durante una década. Las autoridades penitenciarias negaron todo. Dijeron que la mujer del video había sido identificada como otra interna, procedente de Oaxaca, con nombre distinto. María pidió una prueba de ADN, pero su solicitud fue rechazada por no tener parentesco comprobable con ninguna reclusa. Presentó la grabación a un periodista local que había seguido casos de corrupción en prisiones del Bajío. Él accedió a ayudarle y comenzó a investigar los registros de traslados. En los documentos encontraron varias irregularidades, nombres tachados, fechas alteradas y reclusas que desaparecían de los listados sin explicación. A medida que cavaban más hondo, descubrieron que algunos penales servían para ocultar mujeres utilizadas como testigos o víctimas de redes criminales protegidas por funcionarios. El periodista Mauricio Tejeda consiguió hablar con una exguardia del penal que había renunciado un mes antes.
Ella confirmó que la Azul había sido trasladada varias veces en secreto y que durante los últimos meses vivía en aislamiento. No la dejan escribir cartas ni tener visitas, pero se la pasa mirando por la ventana, como si esperara que vinieran por ella, le confesó la mujer al periodista. Dice que su mamá va a encontrarla, que no falta mucho. Con esa información, María exigió nuevamente una audiencia con la dirección del penal. Esta vez fue acompañada por el periodista y por un abogado de una organización de derechos humanos. La presión mediática comenzó a crecer. Los noticieros retomaron el caso bajo el titular: Madre reconoce a hija desaparecida en un video desde una cárcel mexicana. Días después, el gobierno estatal anunció que realizaría una investigación interna sobre la identidad de la Azul. A María le prometieron que en una semana tendría respuestas, pero antes de que esa semana terminara, el penal notificó que la interna en cuestión había sido trasladada de urgencia por motivos médicos a otra institución cuyo nombre no fue revelado. Fue un golpe devastador. María volvió a quedar sola, frente a un sistema que parecía diseñado para borrar rastros, pero esta vez no pensaba rendirse. Revisó cada pista, cada conexión entre traslados, médicos y funcionarios. Descubrió que 3 mujeres habían desaparecido del registro del mismo modo que Eva. Cada una de ellas había tenido contacto con una red de transporte de migrantes hacia el norte del país. Mientras tanto, en redes sociales apareció un segundo video. Alguien desde una cuenta anónima filtró un fragmento donde se veía a la misma joven, ya más demacrada, diciendo apenas una frase: «Díganle a mi madre que el cuaderno sigue conmigo». El cuaderno, el símbolo más íntimo de Eva. Ese detalle fue suficiente para que María confirmara lo que ya sabía. Aquella historia apenas estaba comenzando a revelarse, y con ella saldrían verdades que pondrían en riesgo a todos los implicados. Durante las semanas siguientes, el caso de Eva Solís se volvió un tema recurrente en noticieros y redes sociales. La historia de una madre que creía haber encontrado a su hija desaparecida dentro de una prisión resonó más allá de Guanajuato. Sin embargo, la atención mediática duró poco. Pasados 15 días, los programas de televisión dejaron de mencionarla y el sistema judicial volvió a su ritmo habitual, lento, opaco, indiferente. María Delgado, sin embargo, no se detuvo. Usando los pocos ahorros que le quedaban, viajó hasta la Ciudad de México para presentar una denuncia federal por la desaparición forzada de su hija. Llevaba consigo una carpeta verde llena de documentos, recortes de periódico y el expediente del penal de Valle del Mezquital, obtenido gracias a una filtración. En él constaba que la Azul había ingresado sin antecedentes judiciales, con un nombre inventado, Lucía Herrera Pineda, y sin familiares registrados. Frente al Ministerio Público Federal, explicó entre lágrimas cómo había reconocido a su hija en el video, cómo la autoridad penitenciaria negó su existencia y cómo las pruebas parecían demostrar una sustitución de identidad. El funcionario que la atendió la escuchó con paciencia, pero cuando terminó, solo se limitó a decir: «Entendemos su dolor, señora, pero estos casos se complican. Si la interna está registrada con otro nombre, debemos comprobar oficialmente la relación. Sin pruebas de ADN no podemos proceder». María ya no lloraba frente a las negativas. Aprendió con los años a contenerse, a transformar la rabia en método. Agradeció al funcionario, firmó los papeles y salió. Esa misma tarde contactó nuevamente a Mauricio, el periodista, y le pidió que la acompañara a visitar una organización conocida por su trabajo en casos de trata y desapariciones. Búsqueda sin fronteras. La coordinadora, una mujer de cabello entrecano llamada Leticia Zamora, escuchó atentamente la historia.
En cuanto María mencionó que Eva había sido vista en una cárcel y que, según las pistas, existían redes de reclutamiento y traslado de mujeres, Leticia se mostró alarmada. «Esto no es un caso aislado», le explicó. «Hay penales en Hidalgo, San Luis y Tamaulipas donde se registran mujeres sin identidad comprobable. Algunas vienen del sistema migratorio, otras de operativos limpios contra el crimen. Pero la mayoría desaparece dentro del sistema. A partir de ese día, María y la organización iniciaron un trabajo conjunto. Revisaron expedientes judiciales, entrevistaron exfuncionarios e incluso localizaron a otras madres que aseguraban haber visto a sus hijas en cárceles o refugios del gobierno. Cada historia tenía el mismo patrón: una desaparición, una reaparición fugaz en contextos institucionales y un silencio posterior. Mientras tanto, el periodista Mauricio siguió rastreando el origen del segundo video. Logró comunicarse con un joven que administraba grupos de streaming donde se compartían transmisiones de cárceles. Él dijo haber recibido el video por WhatsApp desde un número sin registrar, supuestamente perteneciente a un custodio de nombre Artemio. Días después, el número fue dado de baja, pero el joven conservaba un dato clave. Los metadatos del video mostraban que fue grabado dentro del área de aislamiento del penal de Valle del Mezquital, 36 horas antes de ser publicado. Con esa información, Mauricio y Leticia organizaron una conferencia de prensa en la Ciudad de México. María, frente a decenas de cámaras, mostró la foto de Eva, el fragmento del video y el cuaderno azul que ahora llevaba siempre consigo. Una copia del que su hija usaba, encontrada en su habitación años atrás. Su voz temblaba, pero no por miedo. «Mi hija desapareció en 2012. Me dijeron que buscaran en fosas, en cerros, en morgues, pero nunca me dijeron que la buscara en una cárcel. Ella está viva y la tienen oculta. No pido compasión. Pido que me la devuelvan». El video de su declaración se volvió viral. Miles de personas escribieron mensajes de apoyo, pero también aparecieron amenazas anónimas en los comentarios. «Deje de remover lo que debe quedarse callado. No busque donde no la llaman». Mauricio recibió correos sospechosos y llamadas sin identificar. Aquello confirmaba que iban por el camino correcto. Días después, la organización Búsqueda Sin Fronteras consiguió una reunión con miembros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Presentaron las pruebas y solicitaron medidas de protección para María. Pero antes de que la respuesta oficial llegara, sucedió algo inesperado. Una madrugada, María recibió una llamada de voz distorsionada. «Si quiere ver a su hija otra vez, no hable más con la prensa. Vaya sola al viejo motel Don Pedro, en el kilómetro 72 de la carretera a Hidalgo. Mañana a las 11, no traiga a nadie». La llamada duró apenas 10 segundos. María quedó paralizada. Dudó de inmediato si era otra trampa. Sin embargo, la mención del nombre Don Pedro la desarmó. Ese motel había sido clausurado años atrás y era conocido por haber albergado transportes irregulares de mujeres migrantes. Al amanecer, fue a ver a Leticia y Mauricio, pero sin contarles sobre la llamada. Les dijo que iba al mercado y regresaría luego. Tomó un autobús hacia Hidalgo, con una fotografía de Eva en su bolso y una grabadora oculta. Durante el trayecto, su mente oscilaba entre la esperanza y la desconfianza. Una parte de ella temía ser engañada, otra sentía que estaba a punto de encontrarse con su hija. Al llegar al motel, encontró el lugar abandonado, rodeado de maleza y muros grafiteados. En el estacionamiento había una camioneta blanca, sin placas. 2 hombres vestidos de civil la esperaban. «¿Es usted la mamá de Eva?», preguntó uno en tono neutro. «Sí». «¿Dónde está ella?», contestó María, disimulando el temblor de sus manos.
El hombre le hizo una seña para que se acercara. No tenemos mucho tiempo. La chica está bien, pero si sigue moviendo prensa y abogados, se la van a llevar más lejos. Entienda, hay gente poderosa involucrada. María intentó grabar la conversación, pero el otro hombre le arrebató la grabadora. No grabe, dijo con voz fría. Esto es solo un aviso. Ella colabora con un programa federal. Le cambiaron el nombre para protegerla. No está secuestrada. Si la ama, deje que el gobierno la mantenga a salvo. Las palabras programa federal resonaron en su cabeza. Quiso preguntar más, pero los hombres subieron a la camioneta y desaparecieron por el camino de terracería. María quedó sola, sin prueba alguna, con más preguntas que antes. Volvió a la Ciudad de México con los nervios deshechos. Esa noche, mientras revisaba las fotos del penal y las carpetas de investigación, notó un detalle que antes no había visto. En una imagen filtrada del pasillo de celdas, colgada en la pared, había un símbolo grabado con tinta azul, una especie de espiral dentro de un círculo. Ese mismo dibujo aparecía en la última página del cuaderno de Eva, con la fecha del 3 de julio de 2012, un día antes de su desaparición. María enseñó el hallazgo a Mauricio. Mira, esto no es coincidencia, es el mismo símbolo. El periodista lo observó con atención. Podría ser una marca, tal vez la forma en que identificaban a ciertas víctimas o testigos, o tal vez, dijo María con voz baja, es la manera en que mi hija me está diciendo que no la olvide. Después de semanas de silencio, Leticia recibió información de una fuente en Hidalgo. Dentro del penal de Valle del Mezquital había iniciado una auditoría interna. Varios funcionarios habían sido trasladados y entre los registros de reclusas aparecía un expediente marcado como LH42 correspondiente a Lucía Herrera. El archivo mencionaba una fecha de ingreso posterior a 2015, pero ningún dato antes de eso. Era como si, durante 3 años, esa mujer simplemente no hubiera existido en ningún documento. Con la colaboración de un abogado federal, lograron obtener una orden judicial para practicar una prueba de ADN a esa interna. Pero cuando el personal llegó al penal con la notificación, los guardias aseguraron que Lucía Herrera había sido trasladada 3 días antes a un centro médico psiquiátrico en Querétaro. Todo indicaba que estaban moviendo a Eva antes de que lograran alcanzarla. María, agotada pero firme, decidió ir hasta Querétaro. Viajó con el periodista y el abogado, burlando obstáculos burocráticos. En el hospital penitenciario San Gregorio, los directivos respondieron con evasivas, pero una enfermera finalmente les habló al oído. Sí, aquí estuvo una joven con esa descripción. Llegó en malas condiciones, medicada, pero hace una semana la sacaron de noche sin firmar alta. No sabemos a dónde la llevaron. Era como seguir un rastro que alguien se empeñaba en borrar línea por línea. Sin embargo, cada ocultamiento hacía más evidente que algo grave se escondía detrás. La hipótesis más temida comenzó a tomar forma. Eva pudo haber sido reclutada, contra su voluntad, en programas de testigos protegidos, utilizados para ocultar víctimas de redes criminales en cárceles o instituciones psiquiátricas sin identidad legal. Esa noche, María escribió en el nuevo cuaderno azul: «Si me están leyendo, si alguien sabe dónde está mi hija, díganle que no me he ido, que sigo en el camino». Luego lo cerró y lo metió en su bolso, lista para el siguiente paso. Sabía que lo que venía requería más que dolor y fe. Necesitaría alianzas verdaderas, incluso con quienes antes habían callado, y así comenzó la segunda fase de su búsqueda, la más peligrosa: desenmascarar a la red detrás de los nombres borrados. El amanecer sobre la carretera a Querétaro tenía ese tono pálido que parece borrar los límites entre la tierra y el cielo. María Delgado se despertó en el asiento trasero de un autobús
con la cabeza apoyada en la ventana y las manos aferradas al cuaderno azul. Llevaba 3 días viajando entre municipios, tocando puertas, enfrentando oficinas donde la escuchaban con indiferencia. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no conocía descanso. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del video. Eva llorando en un rincón, diciendo que no la olvidaran. La organización Búsqueda Sin Fronteras le había prometido apoyo legal, pero los recursos se estaban agotando. Los periodistas interesados en el caso habían comenzado a alejarse. Algunos temían represalias. Solamente Mauricio Tejeda continuaba a su lado. Había perdido su empleo en el noticiero local por insistir en publicar nuevas investigaciones sobre las mujeres sin identidad en prisiones mexicanas, pero aún así seguía grabando todo para construir un documental. Esa mañana se dirigían hacia el norte, hacia una pequeña localidad llamada San Pablo Tolimán. Según un contacto anónimo, allí existía un centro rehabilitatorio administrado por un fideicomiso privado que recibía fondos federales para la reinserción social de mujeres. Fuera de los registros oficiales, se decía que algunas internas provenían de programas de protección de testigos. Llegaron pasado el mediodía. El edificio estaba al pie de una sierra, rodeado de alambradas oxidadas. Las letras del portón apenas se leían. Centro de Adaptación Femenil La Estrella. Había perros flacos merodeando y una calma que resultaba inquietante. Mauricio encendió su cámara oculta mientras María se acercaba al vigilante para pedir información. «Busco a mi hija. Podría estar aquí bajo otro nombre. Me dijeron que traían mujeres desde Hidalgo el mes pasado». Su voz sonaba contenida, educada, pero detrás se percibía el filo de la desesperación. El vigilante la miró con una mezcla de pena y miedo. «Aquí no damos información, señora. Tiene que solicitar una autorización en Querétaro capital». «Ya la solicité», mintió ella. «Solo necesito confirmar si está. Se llama Lucía Herrera. Pero también podría llamarse Eva Solís». El hombre dudó un instante y luego señaló hacia el interior del predio. «Yo no sé nombres, pero sí escuché que una muchacha nueva llegó hace poco. No habla mucho. A veces canta por las noches, bien bajito». Esa última frase hizo que a María se le encogiera el pecho. Eva solía cantar antes de dormir, una costumbre desde niña. Mauricio trató de grabar discretamente el lugar, pero un segundo guardia apareció y los obligó a retirarse. Afuera, ya en el camino de tierra, María se aferró al brazo de su acompañante. «Está aquí, lo sé». En los días siguientes buscaron apoyo político. Leticia, desde la organización, movió contactos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para conseguir una orden de inspección. Pero el proceso se frenaba en cada instancia, siempre por falta de competencia. Mientras tanto, los rumores sobre ese centro crecían. Vecinos del pueblo decían escuchar gritos por las noches, y había versiones de que algunas mujeres eran trasladadas sin registro médico. Una tarde, Mauricio fue interceptado por un hombre afuera de su hotel. Le entregó un sobre manila y se marchó sin hablar. Dentro había 3 fotografías. Un pasillo con muros descascarados, una lista de nombres con códigos y una imagen borrosa de una mujer en uniforme gris, cabellos cortos, mirada hacia el suelo. En la esquina inferior se leía LH42. Al ver la foto, María sintió que el tiempo se congelaba. Era ella. Aunque la imagen era difusa, nadie más sostenía el cuerpo con esa mezcla de tristeza y dignidad. «Esta foto fue tomada aquí, en La Estrella», dijo Mauricio. «Alguien desde dentro nos quiere ayudar». Esa noche decidieron actuar. Si las autoridades no permitían el acceso, entrarían de otra manera. Con la ayuda de un chofer del pueblo,
lograron acercarse a la parte trasera del centro. Detrás de la barda había un arroyo seco y una pequeña colina con maleza. Desde allí se podía ver la zona de lavandería, donde algunas internas tendían uniformes cada mañana. Esperaron hasta el amanecer. A las 7 en punto, las puertas traseras se abrieron y aparecieron las mujeres. María, escondida entre los arbustos, buscaba entre los rostros. Algunas tenían el cabello rapado, otras parecían sumidas en un silencio que dolía. De pronto, al final de la fila, una figura levantó la vista un instante. Los ojos de ambas se cruzaron. Eva estaba más delgada, pálida, con una cicatriz en la mejilla. Pero era ella. María contuvo un grito. La joven se detuvo un segundo y sutilmente llevó la mano al bolsillo de su pantalón, sacando de él un trozo de tela azul. Era un fragmento del cuaderno. Cuando los guardias comenzaron a gritarles para que regresaran al edificio, Eva volteó hacia el cielo y murmuró algo que nadie más oyó. María entendió, por instinto, que era una señal. De regreso en el pueblo, ambos sabían que habían cruzado una línea. La presencia de Eva dentro del centro significaba que el Estado la retenía bajo identidad falsa, pero también significaba que estaba viva, y eso bastaba para resistir. Pasaron 2 días planeando el siguiente movimiento. Mauricio contactó a un abogado con experiencia en denuncias internacionales de desaparición forzada. Prepararon un informe con todas las pruebas, el video original, las filtraciones, las fotografías y los testimonios. Enviaron una copia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero justo cuando pensaban que podían ganar visibilidad, el miedo volvió a alcanzarlos. Una noche, al regresar a la posada, encontraron la habitación de María revuelta. No faltaba dinero ni papeles, solo el cuaderno azul. En la pared, escrita con marcador negro, una frase: «Deje de hurgar o ella desaparece otra vez». Aquello fue demasiado. María lloró en silencio, exhausta. Pensó en renunciar, en volver a casa de su hermana, pero cada vez que lo intentaba, la imagen del rostro de Eva frente al muro la mantenía firme. Mauricio, sin decirlo, comprendió que ya no se trataba solo de periodismo. Había una vida en juego. «Tenemos que hacerlo público, María», le propuso. «Sin intermediarios, un video tuyo contando todo, con las fotos, los documentos, los nombres, que sepan que no vas a callar. Y si se la llevan otra vez, entonces también sabrán que existen pruebas, que el mundo está mirando». Grabaron el mensaje en una habitación de paredes amarillas, con una luz tenue. María habló directa a la cámara, sin guión. Su voz sonaba cansada pero firme. «Me quitaron el miedo el día que supe que mi hija sigue viva. No temo a quienes la esconden. Temo más a que ustedes dejen de mirar». El video fue publicado en redes y rápidamente alcanzó miles de reproducciones. Grupos feministas, colectivos de búsqueda y medios independientes lo compartieron bajo el hashtag #Eva Solís Viva. Las autoridades no pudieron ignorarlo. La presión pública obligó a la Secretaría de Gobernación a ordenar una revisión del Centro La Estrella. El operativo se llevó a cabo en la madrugada del 14 de noviembre de 2023. María y Mauricio esperaron afuera, bajo la lluvia. Pasaron horas. Finalmente, un agente salió con un semblante serio. «Encontramos irregularidades, pero la interna identificada como Lucía Herrera fue trasladada hace 5 días a otro lugar. El aire se les fue del cuerpo, otra vez la habían movido a tiempo. Pero el registro del traslado dejaba un hilo de esperanza. En el documento, anotado a mano, figuraba un destino: Centro Médico Penitenciario de Zamora, Michoacán. Sin descanso, partieron hacia el occidente. El recorrido fue largo. Durante el viaje, María observaba el paisaje árido transformarse en montes verdes y carreteras sinuosas. En cada curva,
Repetía mentalmente palabras que había leído en una carta de otra madre buscadora. A nosotras nos mueve el amor, a ellos el miedo. Al llegar a Zamora, descubrieron que el centro médico estaba custodiado por la Guardia Nacional. Todo era diferente. Protocolos rígidos, controles de entrada más estrictos, pero también más gente, más testigos, menos silencio. Allí conocieron a Amelia, una enfermera proveniente de Morelia, quien se mostró interesada en su historia. Después de escucharla, Amelia bajó la voz y dijo: «Aquí trajeron hace poco a una muchacha en muy mal estado. Dicen que sufrió un colapso nervioso. Le dicen la sin nombre. No permite que nadie la toque, pero cada noche pide papel para escribir. Yo le llevo hojas y siempre las guarda debajo de la almohada». María sintió un temblor interior. Le mostró una foto antigua de Eva. «¿Es ella?» La enfermera dudó, pero al final asintió. «Sí, es muy parecida, aunque ahora parece perdida». Esa misma noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, María esperó en la cafetería del hospital penitenciario, fingiendo ser una visitante cualquiera. Amelia prometió intentar sacar una de las hojas que la interna escribía cada noche. Cuando por fin regresó, traía un pedazo de papel arrugado. En él apenas se distinguían palabras temblorosas. «Mamá, no puedo hablar. Me usan. No crean sus versiones. Busquen los archivos de Monterrey». Esa nota cambió el rumbo de la investigación. Monterrey estaba a cientos de kilómetros, pero el mensaje era claro. Allí comenzaba el origen de todo. Mauricio comenzó a buscar registros y descubrió que, en 2014, un grupo de empresas de seguridad privada había firmado convenios con autoridades para reeducar a jóvenes detenidas en operativos contra el tráfico de personas. Muchas de esas mujeres nunca fueron liberadas ni registradas formalmente. Eva, desaparecida en 2012, pudo haber sido una de las primeras en ese experimento encubierto. María entendió, con un nudo en el estómago, que lo que había enfrentado no era solo un error burocrático o una omisión, era un sistema consciente diseñado para ocultar a quienes incomodaban. Esa madrugada, antes de dormir, escribió en su nuevo cuaderno: «Si descubro la verdad, puede que no vuelva. Pero si callo, ella vivirá muerta. Prefiero desaparecer buscándola que vivir sin saber». Y con esa decisión inició el viaje más largo y peligroso de su vida, hacia Monterrey, donde las piezas de aquella década perdida comenzarían a encajar.